el caso práctico que ahora os vamos a enseñar trata de, bueno, la empresa que se llama Panifico, ¿no? Que es una empresa que hace, bueno, productos de bollería y panadería, y sus principales centros de producción están en Valencia y en Madrid, ¿no? Entonces, trabajan a nivel nacional. Con el objetivo de expandirse, ¿no?, internacionalmente, van a poner foco en Francia, ¿no? Y claro, al final ellos ya saben, ¿no?, que la sostenibilidad tiene que estar como en el centro, ¿no?, de sus decisiones estratégicas y sobre todo de mercado, ¿no? Entonces, han sido conscientes, ¿no?, de que hay ciertos impactos medioambientales en términos de las materias primas, lo que comentaba Pablo, ¿no?, la compra de materias primas, esos vuelos internacionales que se han hecho para negociar con proveedores de Francia, ¿no?, y sobre todo también el desplazamiento de los empleados, que claro, que saben que emiten, hay una emisión asociada, pero no tienen el número, ¿no? Y sin el número es muy difícil demostrar ese compromiso con la sostenibilidad. Entonces sí que han decidido, pues, optar por una solución digital para poder, bueno, introducir todos estos datos y bueno, ser acompañados, ¿no?, en el proceso. Y es lo que os vamos a enseñar ahora en este caso práctico. Voy a compartir la pantalla en un momento. Aquí. Creo que se ve, ¿no? Sí. Sí, Bueno, lo se que ve veis bien. aquí es la plataforma de trazable Lifecycle. Aquí se ven, bueno, ya datos por categorías, las que comentó Pablo, y cada uno de sus impactos medioambientales. En la plataforma es muy sencillo introducir la información y también editarla. Hay una vista general en la que se puede cambiar el año. Aquí podéis ver las subsidiarias y sedes, que es un poco lo que estábamos presentando en planta de Valencia, planta de Madrid, los centros logísticos y las diferentes oficinas centrales que tienen, sobre todo la de Madrid es la más importante, y también tienen la de Valencia y Barcelona, ¿no? Si hubiera algún tipo de límite, que en este caso práctico no lo va a haber, porque el objetivo es enseñaros todas las categorías con todos los ejemplos prácticos, se podría escribir aquí en términos de una categoría que se quiere excluir o algún tipo de proveedor del que no se disponga el dato o simplemente se quiera excluir por motivos internos, y un texto descriptivo que, bueno, que aquí se puede escribir lo que uno quiera. Entonces, volviendo a la parte de inventario, aquí hay datos de alcance 1 y 2 que vamos a omitir, ¿no?, porque el caso práctico va de alcance 3, pero también están introducidos en términos de alcance 1 y cada una de sus categorías. El alcance 2 con la electricidad consumida en cada uno de los centros productivos, las subsidiarias y las sedes de la planta de Madrid de producción. Y vamos a lo que nos interesa, ¿no?, que es la parte de alcance 3. Como bien decía Pablo, la parte de alcance 3 trata de los bienes y servicios adquiridos. Básicamente son todas las materias primas que Panifico, ¿no?, adquiere con el fin de producir sus productos, ¿no?, de bollería y de pan, ¿no? Y aquí hay una variedad muy grande, ¿no?, que aquí hemos intentado reducir, ¿no?, a modo de mostraros el caso práctico lo más amplio posible, pero no tanto en categorías, sino en variedad. Y puedes ver la harina de trigo, el aceite de girasol y cada uno de los ítems del inventario de la planta de Madrid de producción. De Valencia, bueno, el centro logístico que adquiere otro tipo de materias primas, y en Valencia también, ¿no?, el papel film para el envasado, desinfectantes. Aquí hay mucha variedad de bienes que se adquieren y que, bueno, que al final emiten, hay emisiones asociadas que tenemos que cuantificar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero agregar un nuevo ítem, por ejemplo, quiero agregar el cacao, por ejemplo, y el cacao adquirido en la planta de Madrid el año 2024, bueno, yo le doy al botón de añadir ítem de inventario. Yo podría cambiar, si quisiera, elegir otra planta, que aquí ya están los datos maestros que se van introduciendo automáticamente, y puedo poner aquí el cacao. Vamos a poner aquí el cacao en polvo, ¿no? Cuando yo agrego el ítem, yo tengo que buscar el factor de emisión asociado, ¿no? Y para eso es muy sencillo hacerlo con nuestro buscador que tenemos aquí de factores de emisión, en el que existen diferentes maneras de encontrar la misma información, ¿no?, ya sea por año, que es el que nos interesa de 2024, por diferentes bases de datos, que hay algunas muy conocidas, tipo la del Miteco, que ya está actualizado para este año, otras muy importantes, tipo Ecoinven, y bueno, y cada una de ellas tiene diferentes factores de emisión que pertenecen a diferentes categorías, ¿no? En nuestro caso estamos buscando los de agricultura, pero si queremos buscar estancias en hotel, que era un poco lo que comentaba Pablo de viajes de negocio, hay una diversa variedad de categorías que ahora iremos viendo conforme vayamos viendo el caso práctico. Pero la manera más clásica de buscar es cacao en polvo. Si escribo, ¿no?, lo que estoy buscando, pues compro cacao, así, y aquí me salen resultados, incluso lo más detallados posibles, ¿no? Cacao en polvo para una bebida, para el café con leche, para las natillas, y aquí hay mucha variedad, y aquí sí que es verdad que hay que elegir el más apropiado, en este caso para Panifico,
y vamos a coger las galletas, por ejemplo, que es un producto que fabrican, ¿no? Entonces, yo incluso puedo ver aquí el factor de emisión, que es 3,14 de CO2 equivalente por kilo que adquiero de cacao en polvo, y es tan sencillo como añadirlo, ¿no? Poner la cantidad, que este es un dato que ya se dispone, ¿no? Como tal, vamos a poner, por ejemplo, 5 toneladas de cacao en polvo, y la incertidumbre, que es un valor realmente que es un valor numérico que indica pues, la proximidad o la calidad del dato, ¿no? Entre más bajo siempre mejor, y por defecto ponemos 5, pero si fuera un valor más alto, pues indica que o bien pues, el factor de emisión por ahí no es el 100% correcto porque no hay uno apropiado para el producto que se quiere incorporar, o la cantidad también no se ha calculado correctamente. De normal para las materias primas es sencillo, por así decirlo, sacar ese valor porque se obtiene el dato, pero para casos de tipo desplazamientos de empleado, viajes de negocios, estancias en hotel, a veces el dato se pierde y es difícil cuantificarlo. Entonces la incertidumbre es un poquito más alta, ¿no? Incluso si yo tuviera albaranes del proveedor, los podría adjuntar aquí sin ningún problema, e incluso podría poner notas por si quisiera guardar algún tipo de registro de la acción que he hecho, ¿no? Es verdad que ahora estamos introduciendo el dato completo, pero hay muchas veces, hay empresas que lo van introduciendo poco a poco, y por ahí hemos introducido los datos de los primeros 6 meses del año, y yo podría poner aquí en datos de enero a, vamos a poner agosto, vamos a poner un poquito más, y ya sé cuando vuelva a la plataforma que tengo que continuar desde septiembre hasta final de año. Todo ese tipo de datos viene muy bien siempre centralizarlos para tener la mejor calidad posible del cálculo, ¿no? Entonces, con esta información agregada aquí, yo le doy al botón de añadir ítem, ¿no? y automáticamente se me ha añadido el cacao en polvo en la plataforma. Sí que es verdad de que aquí la cantidad es verdad que no la había puesto aquí, le doy a guardar, es verdad que no la había actualizado, y automáticamente me aparece en el resultado, ¿no? Si yo quisiera, pues, por ejemplo, agregar esta información en el centro de logística, por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner otra cosa, en la planta de Valencia he adquirido otro producto, pues tranquilamente le doy a este botón, puedo coger aquí el cacao en polvo, escoger la opción e incluso también poder añadir la cantidad y sin ningún problema se agrega en la plataforma. Otros casos en particulares, la verdad que hay otra cosa aquí que es interesante que comentaba Pablo, que cada vez los proveedores tienen más información acerca del impacto que tienen, ¿no? En sus productos que fabrican, ¿no? Entonces hay casos en los que el factor de emisión no es suficiente, o sea que realmente no hace falta porque el proveedor mismo te da esa información, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, si yo quisiera agregar la sal, ¿no? Y el proveedor de sal tiene un informe, ¿no? Y sabemos la emisión que tiene por kilo de sal producida, porque él ha hecho su propio cálculo. También puedo repetir el mismo proceso. En la planta de Valencia yo pongo sal, por ejemplo, lo escribo así, y en la parte de añadir impacto, en lugar de buscar la sal, que si yo busco sal, pues también me devuelve resultados, ¿no? Que existen, también yo puedo introducir el valor final perfectamente en un impacto personalizado y escribir directamente por gas parcial, ¿no? Que estos ya son datos muy, muy detallados, ¿no? O el total de emisiones de CO2 equivalente por kilo, ¿no? Y si lo tiene el proveedor, yo incluso puedo adjuntar aquí mismo el informe que me haya dado, que lo voy a buscar aquí. Tengo aquí un ejemplo agregado de la sal y lo puedo ver aquí y se ve, ¿no? Que esto sería el precio unitario, el factor de emisión es 0,45, ¿no? Por ejemplo, por euro, ¿no? Que entonces yo escribo aquí 0,45 y lo guardo y automáticamente, pues al guardar el ítem y he comprado pues lo mismo que antes, ¿no? Bueno, vamos a poner menos, 100 kilos, le doy a agregar y se agrega el ítem correctamente en la base de datos. Vamos a esperar aquí el factor de emisión. Sí que es verdad de que, bueno, de que falta aquí actualizar esta parte, pero sí que está actualizado, ¿no? el valor. Continuando en esta parte, bueno, voy a guardar aquí los cambios. Continuando con la parte de bienes de equipo, ¿no? Que es la siguiente categoría, aquí estábamos comentando toda la parte de producción de maquinaria, de calderas y, bueno, al final todo lo que nosotros consumimos, ¿no? El material que producimos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, he adquirido una caldera, ¿no? Como tengo aquí agregado, existen factores de emisión para calderas, porque son las producciones de caldera. Entonces, el proceso es el mismo. Lo importante es como conocer muy bien cómo funciona el buscador de bases de datos, y si yo escribo aquí en calderas, ¿no? Por ejemplo,
producción de calderas de gas. Tengo una variedad muy grande, ¿no? Que hemos elegido la más sencilla como a modo de ejemplo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, podemos ver que la producción de calderas de gas para Europa tiene pues 532 por kilo, ¿no? Lo que es la caldera de gas, ¿no? Y si yo quisiera buscar, por ejemplo, tractores o ejemplos más enfocados a lo que es el sector alimentario, pues tengo el tractor de 4 ruedas, pues aquí sí que es verdad de que el factor de emisión te lo marca por kilos. Estaría muy bien que esté en unidades, pero sí que es verdad de que aquí, bueno, por el peso, por cada kilo son 7 kilos, para la redundancia, de CO2 equivalente. Pues si, por ejemplo, pesa, la verdad que no sé, una tonelada, pues serían 7 toneladas de CO2 por tractor construido, ¿no? Este es un cálculo que sí que se tiene que hacer, pero el factor de emisión existe y viene de una base de datos muy reconocida que al final es muy sencillo de poder trabajar, ¿no? Entonces yo selecciono el factor de emisión, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, que en la planta de Madrid se ha hecho un tractor, vamos a poner la planta de producción de Madrid y pongo aquí tractor y busco el factor de emisión anterior del tractor, lo selecciono y pongo, sí que es verdad que tengo que saber el peso, que esa parte, bueno, pues tendría que poner el peso que toque, vamos a poner y si le doy al botón de agregar, se agregaría y se haría el cálculo del factor de emisión correspondiente. Continuando con todo lo que es la actividad relacionada con el combustible de energía, es un poco lo que comentaba antes, cuando nos comentaba antes Pablo, ¿no? Que si nosotros tenemos unos consumiciones de electricidad y de gas, eso va en el alcance 1 y 2, sin embargo, en el alcance 3 se pone realmente lo que representa construir o producir esa electricidad. El tema de los cableados, el transporte, pues al final la producción de esa electricidad es en el alcance 3, va en esta categoría y nosotros pues el uso simplemente lo ponemos en el alcance 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, volviendo aquí arriba, en el alcance 2, tenemos que para Valencia, la oficina de Valencia ha consumido esta cantidad de kilovatios hora, que es la parte de alcance 2. Si yo bajo a la parte de alcance 3, si lo quisiera agregar aquí, es exactamente lo mismo que he consumido, pero aquí se pone la producción. Es muy sencillo en esta parte, vamos a hacer como si no lo hubiera agregado, porque existen factores de emisión nacionales, en este caso, bueno, la Oficina del Cambio Climático de Cataluña tiene factores de emisión para lo que es la producción de la energía adquirida de un mix nacional, instalación solar fotovoltaica, certificado de garantía de origen renovable. Al final, aunque sea renovable, la construcción tiene un impacto medioambiental y se puede ver aquí que es muy pequeño, pero al final es alcance 3 que nosotros tenemos que reportar y entre más consumamos, más utilizamos electricidad o gas que se consume. Al final tiene un coste productivo, ¿no? El medioambiental. Para la parte de gas, que es la parte de, bueno, que me falta comentaros, yo escribo aquí gas natural, DEFRA sí que tiene factores de emisión de producción de gas natural y aquí hay muchas cosas, ¿no? Metros cúbicos, toneladas, esto sí que es alcance 1 totalmente, pero hay una parte que es de combustibles del pozo al tanque, que es una categoría muy similar a lo que es la cuna a la tumba en análisis de ciclo de vida, en el que se habla de la producción. Aquí se puede ver información incluso de combustibles, bueno, para el alcance 3 con la extracción, refinado y transporte. El coste que tiene, pues no consumirlo, sino todo lo que pasa antes. Tiene un factor de emisión que se puede ver y se puede medir en metros cúbicos, en toneladas, si son datos muy, muy altos, y kilovatios netos o brutos, ¿no? Yo elijo el que corresponda, de normal se elige el neto y se añade, y si yo guardo los cambios, aunque aquí he puesto, bueno, el valor de la electricidad, a modo práctico, os quiero enseñar lo sencillo que es poder encontrar los factores de emisión, porque los datos ya dependen un poco de, primero, la calidad del dato, que sube la incertidumbre, de la facilidad de conseguir la información, pero lo más complicado que es conseguir el factor de emisión, la verdad que a modo práctico es bastante sencillo. Toda la parte de que es de distribución aguas arriba, que es la recepción de la materia prima, afortunadamente nosotros tenemos los factores de emisión de Miteco que nos facilitan mucho las cosas, ¿no? Porque al final, si os muestro aquí el transporte de la harina de trigo, si se hace con camiones, es tan sencillo como encontrar el factor de emisión de Miteco correspondiente al que corresponda, ¿no? Mostrando los ejemplos, aquí siempre se añade el impacto, y se elige pues el año, si se quiere poner Miteco, por ejemplo, 2024, y de normal
Aquí hay varias medidas, están litros, aunque estos ya son emisiones indirectas de alcance 1. La distancia recorrida en kilómetros, ya tenéis aquí todas las combinaciones posibles. Furgonetas, camiones, turismo, ya esto es un poco menos común, pero para desplazamientos de empleados en autobús, en ciclomotor, en turismo, prácticamente tenemos aquí bastantes de las categorías que vamos a enseñar ahora en un ratito, ¿no? Entonces, si viene en furgoneta la harina, sino el transporte de la harina viene en furgoneta, yo elijo el factor de emisión, guardo, y siempre es muy importante apuntar cualquier nota y cualquier documentación para tenerlo todo centralizado en la plataforma. O más que en la plataforma, en un solo sitio. Es una buena práctica realmente tenerlo ahí. Aquí lo mismo. Esto yo muestro un ejemplo, pero realmente pues, el transporte del papel film es lo mismo, ¿no? Si alguno viene pues, en autobús, en camiones, en furgonetas, pues se pone el valor correspondiente, pero para cada uno de los ítems. Realmente aquí es con saber uno y tener los datos, los demás se completan de manera muy sencilla. En temas de residuos generados, ¿no? En la parte productiva, en todo lo que es la producción, cuando se generan residuos, por ejemplo, llevado el ejemplo de Panifico, de mantequilla, de leche, o incluso residuos orgánicos o compostaje, el proceso es exactamente el mismo. Yo tengo el valor, ¿no? Del residuo orgánico, que son tantos kilos, que está puesto con un valor de incertidumbre alto, porque, bueno, al final nosotros tenemos que, si tenemos más dudas, pues el valor es más alto. Tenemos el valor del factor de emisión, ¿no? Y aquí os muestro también factores de emisión de residuos orgánicos. Por ejemplo, si yo elijo los del año 2024, hay una categoría en la parte, bueno, ya está seleccionada, de hecho, que es la de tratamiento y reciclaje de residuos, que la voy a dejar sola a esa. Y si yo quiero buscar las de España, ¿sí? Aquí justo no aparece, pero si tengo del resto de Europa, puedo ver aquí diferentes categorías de residuos que aquí hay que adaptarlas a cada una bueno, al final de la casuística. Yo pongo aquí residuos orgánicos, ¿no? En el buscador. Incluso te devuelven valores bueno, esto sería estudiar cada uno de los casos, incluso si me aparece aquí España, que aquí aparece, tendría datos de tratamiento de lodo, muchos ejemplos que, bueno, que viéndolo aquí justo salen estos, pero sería encontrar casuísticas puntuales para poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, el compostaje industrial. Si yo escribo esta búsqueda, me salen el tratamiento del compostaje para Suiza o el resto del mundo. Si yo elijo EcoInvent, que es la última de este año, tengo estas opciones, muy probablemente pues elija la del resto del mundo, porque estoy en España. Si estuviera en Suiza elegiría esta, ¿no? Y ya tengo aquí incluso el factor de emisión, y si quisiera ver más información, aquí son datos más técnicos, los tendría aquí disponibles para saber si corresponde a mi proceso, ¿no? Productivo. Continuando a la siguiente, bueno, esta que es la del viaje de negocios. Como os había mostrado antes, sí que ya tenemos datos de transporte, ¿no? Con turismos y demás. Sí que aquí quisimos agregar algunas opciones un poco más puntuales, ¿no? Más específicas de los viajes de negocio, que casi siempre son los vuelos, ¿no? Que tú terminas, en Panifico está negociando en Francia con sus proveedores, estancias en hotel si he tenido que desplazarme para hablar con proveedores nacionales, y en Francia, ¿no? Y en este caso, adicionalmente, cualquier desplazamiento en taxi también se ha podido agregar porque existen factores de emisión, quizá con un valor superior de incertidumbre porque no son específicos de España, pero sí que son válidos completamente para un análisis, ¿no? Con un porcentaje de incertidumbre más alto. Aquí yo tengo justo el taxi regular, ¿sí? Voy a volver aquí al ejemplo. Si yo escribo, vamos a poner aquí taxi, me salen pues el taxi regular, el negro, pues lo tengo tanto en kilómetros como con persona con kilómetro, que ya sería hacer fórmulas, ¿no? Cuántas personas han viajado en taxi, cuántos kilómetros han hecho en total. Los factores de emisión se intentan adaptar un poco a los datos que tienen las empresas. El más sencillo siempre es el kilómetro, y se puede ver incluso el factor de emisión, que se corresponde con DEFRA, que es una base de datos, sí que es verdad que es del Reino Unido, pero es totalmente válida para poder utilizar en análisis de huella de alcance 3. De hecho, es una buena práctica utilizar. Para las estancias en hotel, existen también factores de emisión de DEFRA que te permiten, vamos a poner aquí, y existe una categoría llamada estancias en hotel, que está aquí, y se pueden ver todos los factores de emisión de estancias en hotel que te ofrece DEFRA, son los del año pasado. Estos son totalmente válidos. Puedo ver en Colombia pues, el factor de emisión,
tendría que buscar el de Francia, que está aquí, y son 6,7 kilogramos por estancia por noche de una persona. Hay varios países, no está todo el mundo, sí que es verdad, pero está, incluso España aparece en alguna parte. Bueno, si no, busco aquí el filtro y elijo España. España, y me sale aquí que, bueno, son 7 kilos de CO2 equivalente para las estancias en hotel, y sí que es verdad que elige un promedio del hotel, aquí está un poco explicado, son clase media, es verdad que se aplica a cualquier tipo de hotel, y es un promedio. Por supuesto, la incertidumbre es más alta porque son datos que al final, bueno, se podrían ir más abajo, pero como base están bastante bien. Para el desplazamiento de los empleados, esto sí que lo vimos recién con todos los desplazamientos en ciclomotores, en autobús, bueno, lo vimos que lo da todo el MITECO, afortunadamente, y esto nos facilita muchísimo la vida. Hemos puesto a modo de ejemplo que, bueno, en la planta de Madrid se desplazan en coche, en moto. Esto es el resultado de las encuestas que había comentado Pablo previamente en la parte teórica, dan un resultado, ¿no? Que son 550 kilómetros, por ejemplo, en moto, y lo único que hay que hacer es introducir la información, ¿no? en la plataforma y buscar el factor de emisión correspondiente, ¿no? Si yo cojo de cero, ¿no? Como aquí, cojo el 2024, incluso el MITECO de 2024, y casi siempre las unidades van a estar en kilómetros, no en kilos, litros, ¿no? Porque los litros se sacan C1. Aquí ya tengo toda los datos disponibles que cubren el 99% de los casos, que ya es un porcentaje bastante bueno, en turismo, bueno, en camión ya no, pero en ciclomotores, en motocicletas, en autobuses, ya con eso podemos medir perfectamente el alcance 3 de los desplazamientos de los empleados. Sí que es verdad de que cosas de tipo metro no se dispone esa información, pero siempre se puede buscar el dato, ¿no? del factor de emisión en este caso sería el metro de la provincia correspondiente, e introducirlo como dato aquí como un impacto customizado. Continuando. Bueno, por último, en la parte de aguas arriba, cuando nosotros tenemos un activo arrendado, tenemos que poner las emisiones del activo de la empresa a la que le tenemos arrendada emite, emite pues en este caso electricidad, agua. Nosotros tenemos que agregar el factor de emisión, bueno, o los impactos medioambientales de esas oficinas que tenemos arrendadas, ¿no? En este caso, la oficina de Barcelona la tenemos arrendada, y todo lo que emita la persona o la empresa que esté usando esa oficina la tenemos que agregar. La electricidad con los factores de emisión, afortunadamente, que tenemos de MITECO. Si fuera de Iberdrola, pues tendríamos ese dato, que es del 2024, que están ya actualizados. Si fuera otro, pues lo buscamos y ponemos la comercializadora, no sé, voy a poner Naturgy, y te saldría los de 2020, bueno, tenemos MITECO de 2023, 2022, pero se filtra la de 2024, y se elige la que corresponde. Para el agua, que es algo que no he comentado, que también es alcance 3 y es un bien, eso va en la categoría 1 de bienes y servicios adquiridos. Es verdad que no tenemos factores de emisión en términos de España, no lo ofrece el MITECO, no lo tenemos disponible. Sí que afortunadamente nosotros tenemos la parte de Ecoinvent, que si ponemos agua de grifo, lo he puesto en mayúscula, igualmente lo va a encontrar. En Ecoinvent sí que tenemos aquí, un segundo que aquí, voy a ponerlo aquí, agua de grifo. De nuevo, sí que tenemos el dato en kilos, que lo da en algunas bases de datos, Agriculture también, que es una base de datos enfocada al sector alimentario bastante con buena reputación, tiene el factor de emisión global de agua. La incertidumbre va a ser más alta, si la tenemos el factor de emisión de la comercializadora mejor, pero sí que es verdad que ese dato actualmente no se tiene y se puede usar uno global y es totalmente válido. Sí que tenemos aquí incluso mercado del agua de grifo de Europa, sí que me consta de que no tenemos el de España aquí disponible, pero se puede usar el de Europa, excluyendo a Suiza, que tiene su propio factor de emisión, y tiene otro valor diferente. No son todos muy similares y se pueden usar siempre con un poquito de incertidumbre más alta. Voy a pasar a la parte de aguas abajo, sí que me queda un poquito, bueno, creo que voy a intentar cerrarlo ahora todo en un momento, porque me queda una parte todavía para comentar. Todo lo que es el transporte y distribución. Uy, sí, Pablo. Perdona, sí, te corto y así te dejo respirar, porque aprovecho para comentar dos cosas que han salido unas preguntas y respondemos mientras, y que también, sorprendentemente, hemos hecho una encuesta mientras estabas comentando
todo el proceso ya más de cómo hacer ese cálculo en una herramienta y cómo tener los datos reales. Y hemos preguntado si viendo esto la gente se animaría a medir el KC3. Y la verdad es que el 66% ha comentado que sí. O sea que, Mario, estás explicándolo de una forma que queda bastante claro, porque muchas veces las empresas tienen ese miedo de cómo abordar el alcance 3 y además hay más de un 10% que ya lo tienen medido. O sea que genial. Las preguntas son, y lo comentamos aquí si quieres, ¿cuánto más tiempo más o menos llevaría el tener esa estimación de alcance 3? Y si es mejor seleccionar los factores de la plataforma o obtenerlos de datos del proveedor. Enrique además ha respondido a esta pregunta, que piensa que es más interesante tenerlo de trazable porque está depurada y actualizada, mientras que el proveedor no tiene por qué tener los datos actualizados. Aunque, o sea, sí, dependerá la respuesta ahí a la pregunta de qué es mejor. Yo respondería o respondemos que depende si el proveedor tiene los datos o como hablaba Mario de la noche de hotel, si el hotel te da los datos y son fiables, ¿no? O sea, te da los datos y son datos fiables, es mejor siempre tener ese dato primario, porque va a ser el dato que más se ajusta a tu proceso. Ahora bien, respecto a la pregunta, ¿cuánto tiempo puede tomar hacer una primera estimación? Si trabajas o vas a trabajar solo con datos primarios, eso te va a llevar mucho más tiempo y a veces va a ser imposible. Por eso es importante hacer una primera estimación rápida, que rápida hablamos de semanas, meses, ¿no? O más meses que semanas de ese alcance 3, para luego, que también introduciendo el comentario de Alba, la apreciación, ir a los proveedores, porque sería lo ideal, sobre todo en las categorías 1 y 2, sobre todo en la 1 de esos bienes que adquirimos, lo ideal es que en esas que van a ser las más grandes lleguemos, igual no el primer año, el segundo o el tercero, a tener ese dato primario del proveedor. ¿Vale? Y luego hay una pregunta que acaba de hacer Juan Carlos de la parte de desplazamiento, ¿qué pasa cuando los trabajadores comparten coche? Aquí no sé si quieres hacer alguna apreciación, Mario, o contesto Sí. yo, pero creo que No, sería aquí respondido. afortunadamente como el dato se introduce en kilómetros, si dos personas comparten el coche y se desplazan tantos kilómetros, lo bueno es que la cantidad de kilómetros se pone la misma, aquí es indistinto. Aquí los factores de emisión de Miteco afortunadamente lo ponen fácil porque no hay que hacer divisiones ni nada, sino se pone el valor total en kilómetros desplazados y la parte de personas queda como en segundo lugar, ¿no? Entonces esa parte es positiva. Hay otros factores de emisión que sí que ofrecen el valor, ¿no?, del factor de emisión en personas por kilómetro en lugar de kilómetro, y ahí sí que habría que hacer unas divisiones, ¿no? Pues son, por ejemplo, 900 kilómetros y han sido dos personas, pues serían 450 kilómetros, ¿no? Es más complicado, ofrece más complejidad, pero sí, afortunadamente en esta parte, tanto en kilómetros, en electricidad, en gas, es muy fácil si tenemos el factor de emisión en kilómetros, pero facilita mucho la vida. Sí, sí que es importante que a poner solo en kilómetros, si comparten coche, no hay que duplicar. O sea, si dos personas comparten coche y hacen 500 kilómetros, son 500 kilómetros. Si fueran con coches separados, serían 1000 kilómetros, porque estaría haciendo 500 kilómetros cada una. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Y también comentar, por avisar que seguramente esta vez nos alarguemos un poco más para poder acabarlo todo de ver bien, pero no nos alargaremos más de 10 minutos, 15 minutos, Sí. intentaremos ser lo más eficientes con el tiempo. No te interrumpo más, Mario, perdona. Sí, afortunadamente las siguientes categorías, pues los factores de emisión, que era un poco lo que yo estaba enseñando antes, es como más sencillo porque lo que es la distribución aguas abajo, al final la distribución si es nacional se puede hacer, por ejemplo, el croissant relleno de chocolate que produce Panifico, se distribuye en furgonetas. Utilizamos los factores de emisión de Miteco, ¿no? La única diferencia que puede haber es si, por ejemplo, se traslada en avión, vamos a poner este ejemplo que está en las Magdalenas, ¿no? No van en vía terrestre, sino van en vía aérea. Muchas veces la compañía como de la agencia de viajes te ofrece, ¿no?, el factor de emisión, porque de hecho en la parte aeronáutica se ha puesto muy dura en esa parte y ya emiten, ¿no?, tienen sus informes de sostenibilidad, y yo puedo usar ese reporte que tiene la agencia, bueno, que en este caso es un dato muy de pruebas. Os pongo aquí el ejemplo que tengo aquí, perdón, que voy a pinchar aquí. Tengo el impacto personalizado
y es 0,15, ¿no? Porque en el informe de la agencia de viajes me ha dado ese valor, ¿no? Por kilómetro. Entonces yo agrego solamente este impacto personalizado, pongo el valor total y automáticamente la plataforma hace los cálculos correspondientes para darte el valor en toneladas, que no lo he comentado, también se puede ver en kilos si se quisiera y se ve. Pasa que en toneladas mejor para que queden valores más chiquitos, tiendan a ser valores muy altos, ¿no? Los de alcance 3, ¿no? Para el procesamiento, voy a acelerar un poquito porque quiero enseñar la parte de planes de reducción y demás. El procesamiento del producto vendido, pues al final casi siempre se resume en la electricidad que el retail consume para poder procesar el pan, ya sea recalentarlo si es en horno eléctrico o si es en microondas, me lo estoy inventando, o si usamos gas para recalentar o procesar el pan, lo que sea, ¿no? Entonces, en este ejemplo se ha puesto esto, exactamente, el gas procesado para el pan, se ha puesto la cantidad, eso en base a hablar con el retail, con encuestas, la incertidumbre siempre es un poco más alta en esta parte, y en las notas siempre es muy importante poner, ¿no? Pues el horneado, recalentado en retail, el consumo total, porque se le ha preguntado o porque se ha estimado en base a informes, ¿no? Esta parte es la más compleja, ¿no? De conseguir este dato. Luego el factor de emisión es muy, muy sencillo, ¿no? Y para la electricidad, aquí se puede poner, te lo da de hecho el MITECO, ¿no? En sus propios Excel, ¿no? El mix de garantía, sin garantía de origen, que es como un promedio del resto de, en lugar de poner Iberdrola, que es poner exactamente ese, como hay diferentes retails y es difícil conseguir toda esa información, se puede poner el mix garantía de origen, que tiene un factor de emisión base y se puede usar perfectamente, ¿no? Como promedio. Siempre con un poquito más de incertidumbre, por eso se ha puesto 10, ¿no? Para el consumo es exactamente lo mismo, solo que aquí es el consumidor final, ¿no? Pues, por ejemplo, el pan yo lo recaliento, ¿no? O lo caliento, perdón. El bizcocho marmolado, pues también, en el microondas y consumo eléctrico. Las encuestas que se envían o estudios del consumidor y demás nos dan estos datos que yo introduzco en la plataforma y afortunadamente puedo utilizar los datos de MITECO porque en este caso nos ayuda mucho, ¿no? Tener esta parte de electricidad, de gas, porque son factores de emisión nacionales que la incertidumbre es un 10, no por el factor de emisión, sino por este dato que de normal es muy difícil de conseguir o muy difícil de acertar, ¿no? Porque cada persona consume diferente el pan, ¿no? Por ejemplo, lo consumiría de otra manera diferente a por ahí Pablo o cualquiera de vosotros que estáis aquí, asistentes. Para la parte de tratamiento final, y voy a intentar terminar en un par de minutos, lo mismo nosotros, bueno, pues los envases, ¿no? La caja del bizcocho marmolado, que al final nosotros tenemos que saber cómo se trata, ¿no? Toda esa parte por parte del consumidor final. Y lo mismo, tenemos aquí factores de emisión, ¿no? En este caso sería el mercado de residuos de cartón, se me ha ido el ratón. Lo voy a escribir de cero, residuos de cartón, ¿no? Aquí. Y tengo, claro, 300 resultados. Yo puedo filtrar por país. Aquí, si quisiera, si aparece España, aquí. Y tengo, bueno, justamente es el único que tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que así como hay residuos de cartón, si busco otro tipo de residuos, pues hay muchos más, ¿no? De Ecoinvent 3.11. Me consta de que hay varios de vidrio, de cartón, de papel film, de, bueno, residuos sólidos, de hecho, urbanos, bueno, residuos sólidos, y vamos a ver que cenizas, bueno, aquí hay muchas categorías, pero este es el más genérico de todos, mercado de residuos sólidos urbanos, tiene un factor de emisión y es totalmente válido para una incertidumbre siempre un poquito más alta, pero es un factor de emisión válido para el tratamiento final de los productos como lo consumo, ¿no? La incineración también, pero como es para reutilización, probablemente su factor de emisión sea cero, porque se reutiliza. Entonces, bueno, pues aquí este es el bueno, ¿no? El que lo incinera. Entonces, aquí en esta combinación del buscador por año, por geografía, se encuentra, y aquí es donde nosotros solemos ayudar a las empresas porque hay una curva de aprendizaje, que yo, bueno, en la parte práctica lo tengo muy, muy visto, pero que es verdad que es más complicado, ¿no? de calcular. Entonces aquí, bueno, para la parte de la caja, pues está el residuo de cartón, el envase de la napolitana de crema utiliza justo el que mostraba antes de la incineración, el residuo sólido, y así para la planta de Madrid o la de Valencia. La empresa no tiene activos arrendados aguas abajo, panifico, pero sí que es verdad que si los tuviera, hay que agregar pues, la electricidad, el agua, el gas de lo que está alquilado. En esa parte, pues ya no lo tiene, entonces no hacemos omisión de esta categoría, pero
es más de lo mismo por lo que hemos podido ver aquí. Y lo mismo con las franquicias. Si yo tengo diferentes franquicias en Valencia, en Barcelona, con poner las emisiones de alcance 1 y alcance 2 ya es suficiente, ¿no? Y las puedo poner en total, en kilogramos de CO2 equivalente, o poner la electricidad, el gas, aquí lo que nos queramos complicar. Si yo quisiera agregar la oficina, tuviera una franquicia de Cantabria, ¿no? Podría poner aquí, quiero poner las emisiones totales. Hay una categoría en la plataforma que es la de proceso, ¿no? Que te muestra, estas son del MITECO, justamente, que te ponen aquí pues el dióxido de carbono, las emisiones fugitivas, bueno, emisiones de CO2 equivalente, que es 1, por supuesto, porque es CO2 equivalente, y yo podría elegir esta emisión de proceso y poner el total, ¿no? de emisiones, el valor que sea. Si le doy a agregar, se agregaría aquí y ya estaría agregado en la plataforma. Cualquier información adicional, documento, siempre recomendación, agregarles. Bueno, y por último, la parte de inversiones, que es la más difícil de todas, porque realmente no existen factores de emisión. Así como hemos visto factores de emisión para el 99% de los casos en alcance 3, no existen factores de emisión de inversiones en diferentes bancos, porque cada banco tiene su informe de sostenibilidad y hay que hacer, lamentablemente, cálculos a mano. Y a modo de ejemplo, para mostraros de la manera más sencilla posible la complejidad que tiene esto que estamos trabajando, tenemos invertido 10.000 euros en este banco, que justo ha presentado su memoria de sostenibilidad, que creo que la puedo enseñar, creo que la tengo aquí, si no me equivoco. Hay un documento que ellos presentan, y todo muy corporativo y demás, pero claro, nosotros necesitamos calcular mis 10.000 euros, cuánto han emitido, ¿no? Y existen estándares que hemos anotado aquí en las notas, ¿no? Que esto es teórico, pero aquí es muy difícil que haya un factor de emisión. Esta parte, se utiliza un estándar que se llama Partnership for Carbon Accounting Financial, que es una fórmula que básicamente es la división entre lo que has invertido tú, el total de activos que tiene el banco invertidos, por sus emisiones totales. Que ese dato está en el documento que os enseñé antes. Las emisiones son 5,3 millones de toneladas y los activos son 8.000 millones, si no me equivoco. Entonces yo hago las divisiones, ¿no? Y obtengo 6 toneladas de CO2 equivalente. Tengo el dato en CO2, pero lo quiero en euros por kilos de CO2 equivalente. Entonces yo divido los 6.000 kilos de CO2, pasado de toneladas a kilos, dividido la inversión que he hecho y me sale 0,6 de CO2 equivalente por euro invertido. Todo esto está puesto en un impacto personalizado, que lo podéis ver aquí, se ve el 0,6 agregado, y la plataforma se encarga después de multiplicar 10.000 euros que yo he invertido por 0,6 y me da 6 toneladas, ¿no? Que es el dato que está introducido aquí. Esta parte es difícil porque no tenemos el factor de emisión, pero con fórmulas y acompañamiento se puede sacar perfectamente. Si no hay ninguna inversión, pues es más fácil porque no hay que poner nada en esta parte. Claro, voy a pasar a la parte siguiente, que realmente nosotros hemos hecho todo este cálculo con el fin de poder analizarlo, obtener conclusiones y realizar acciones, porque Panifico quiere generar un reporte para presentar a sus proveedores en Francia y demostrar su compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la plataforma aquí te ofrece una sección de análisis, ¿no? En la que se puede ver las emisiones totales por alcance 1, 2 y 3, que es la que nos compete en esta sesión, incluso por aguas arriba y aguas abajo, se puede ver aquí, por gases parciales, que de normal siempre tenemos CO2, el metano y el óxido nitroso, pero hay factores de emisión, que en este caso no hay ninguno, de los demás gases parciales, que en este caso hay muy poquitos que ofrecen realmente, pero en este caso no hay ninguno, ¿no? Se puede sacar por planta de producción, logística, se puede ver las emisiones en cada uno de los alcances, o de una manera visual, o de una manera de una tabla con un mapa de calor en el que se puede ver los puntos calientes, entre más oscuro, más emisión, y se pueden detectar aquí ya rápidamente pues, cosas, ¿no? que surjan, ¿no? De hecho, en alcance 1 y 2, que en este caso no aplica, pero se ve por categoría y lo mismo por mapa de calor, y lo mismo por alcance 2 en categorías, ¿no? Y por subsidiario y por centro. Esta parte es importante porque en el alcance 3 estoy viendo ya como que el 41% de mis emisiones viene de las materias primas que he comprado, y ese dato ya me da que pensar, ¿no? Es decir, pues tengo que hablar con proveedores, tengo que hacer algo tengo que trabajar para reducir esta parte que suele pasar a nivel general, ¿no? Que las materias primas es la principal fuente de emisión.
y tengo aquí más datos, ¿no? Incluso puedo trabajar la parte de distribución aguas abajo, porque puedo reducir el peso de mis envases para poder incluso poder transportar más o tener una flota un poquito más sostenible utilizando pues, desplazamiento eléctrico, ¿no? Y tener menos emisiones. Y también se ve por un mapa de calor y también se puede ver el total. Aquí ya es un dato muy largo, es verdad que esto lo normal, lo que se suele hacer es todos los ítems de inventario salen aquí listados en cada uno de sus porcentajes e incluso se puede exportar el dato. Si se quisiera trabajar en un formato Excel, se puede exportar y bueno, esto generaría un documento, ya lo podéis abrir y te salen todos los ítems en cada una de las subsidiarias, ya tendrías el documento para trabajar. Idealmente lo tenemos todo en la plataforma, pero se puede trabajar de manera externa. Entonces, como os comentaba, claro, Panifico ha detectado como que los bienes y servicios es una parte que hay que trabajar, ¿no? Y que incluso el transporte y distribución aguas abajo es algo que nosotros podemos mejorar. El uso de los productos, el consumo es un poquito más difícil, pero vamos a empezar poquito a poco mi compromiso con la sostenibilidad con estas dos categorías, ¿no? Entonces, con esta información que yo ya tengo un poco como detectada, puedo definir planes de reducción, ¿no? Y el plan de reducción tiene unos objetivos, tiene unas medidas a implementar y pues tiene compensaciones de emisiones si es que la empresa los hace, ¿no? Y aquí, claro, aquí es donde empieza un poco qué medidas voy a aplicar en base a mi inventario y a mi análisis, ¿no? Que hemos hecho aquí en un momento, ¿no? Entonces, yo me lo he traído un poco preparado, la plataforma te permite escribir los datos, ¿no? Pero un poco lo que se ha ido comentando de que la parte de bienes, de materias primas y el transporte aguas abajo son cosas que quiero trabajar y yo puedo escribirlo aquí. Y voy a copiármelo, que me lo traje aquí preparado en mi chuleta. Puedo escribir que quiero bajar un 20% de las emisiones de mis servicios adquiridos y un 15% en transporte, ¿no? Y distribución a WhatsApp. Estas son cosas que tiene que trabajar la empresa y yo traigo a modo ejemplo, ¿no? Le damos a guardar y se genera aquí, lo puedo editar, puedo cambiar el valor perfectamente. ¿Qué medidas voy a hacer, no? Lo normal aquí, pues, es auditar proveedores, es hablar con ellos, solicitar esta información porque estoy usando bases de datos y quiero ver realmente si mi proveedor es más sostenible que el dato que me ha dado EcoInvent o AgriFootprint, que son las bases de datos que vamos a utilizar de normal, ¿no? Entonces aquí se pone pues auditoría de proveedores, vamos a optimizar la logística más abajo, reducción del peso de los envases, porque quiero como transportar más en menos kilómetros, ¿no? O vamos a trabajar la parte de flota eléctrica. Todo esto se tiene que aprobar y son procesos que no son inmediatos, ¿no? Y compensación de emisiones, en el caso nuestro que vamos a trabajar aquí, realmente pues no estamos haciendo ninguna, pero sí que se está hablando desde gerencia, es algo que se está promoviendo y con nuestro compromiso pues queremos empezar a hacerlo, ¿no? Entonces lo he puesto aquí, sin embargo desde gerencia estamos evaluando la posibilidad de implementar estrategias de compensación, ¿no? Y yo puedo tener mi plan de reducción aquí documentado para generar un reporte, que ahora lo veremos a esta parte, ¿no? Sin embargo, hay casos como que yo necesito un boceto, necesito como inspiración, ¿no? Y aquí, pues, claro, no sé cómo trabajar esto, pero sí que quiero como que generar un boceto que yo luego pueda trabajar, ¿no? Tenemos un módulo de inteligencia artificial que te genera todo este plan de reducción con el fin de que después se pueda como retocar siempre con el toque humano, ¿no? Entonces, si yo lo genero con inteligencia artificial, la inteligencia artificial siempre necesita contexto para poder trabajar, por supuesto, y te hace preguntas, ¿no? Para entender lo que necesitas y en base al inventario que has creado, las emisiones y demás, pues puedo generar yo un plan de reducción automáticamente, ¿no? Entonces, aquí te pregunta, ¿no? ¿En qué sedes, áreas o actividades estás aplicando medidas de reducción, ¿no? Entonces, yo puedo decir aquí que quiero aplicarlas en todas, por ejemplo, ¿no? Lo tengo aquí, tenéis previsto aplicarlas. Quiero aplicar en todas mis sedes y además quiero reducir las emisiones de bienes y servicios, ¿no? Que es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? ¿Realiza la organización actualmente? Pues no, voy a copiar exactamente el mismo texto que tenía antes, no lo estamos haciendo, pero estamos pensando en hacerlo, ¿no? ¿Hay alguna actividad que haya sido excluida? En este caso no hemos excluido nada, no se ha excluido ninguna actividad, instalación o fuente, ¿no? Y si hay algún límite, ¿no? Hemos puesto límites, por ejemplo, proveedores de algunos países que no queramos trabajar. No hemos puesto ninguno, en este caso práctico, que hemos incluido todo, no hemos definido límites operativos, ¿no? Y si yo le doy al botón de generar con inteligencia artificial, la inteligencia artificial me va a generar un plan de reducción que nosotros siempre recomendamos que luego demos un toque humano
para poder trabajarlo, porque la inteligencia artificial está usando las respuestas de las preguntas, el inventario, el análisis lo está haciendo por nosotros y te va a redactar con un lenguaje más técnico, pues un plan de reducción que luego hay que repasar y demás. Te lo ha generado aquí y te pone pues el año 2025, ambicioso, te pone, bueno, incluso utiliza datos de lo que es el inventario, ¿no? que hemos creado antes y te incluso pone medidas para implementar. Ya como nos queda poquito tiempo, aquí la recomendación es leerlo con calma, es mucho texto aquí el que se ha agregado. Si hay que editar algo, simplemente se puede editar, se puede borrar, vamos a probar borrarlo aquí, lo podría guardar o lo podría dejar así como está. Lo que os quiero mostrar es que con este plan de reducción ya estamos listos para poder hacer nuestro reporte y al final enseñarle a nuestros stakeholders, posibles partners franceses con los que quiere trabajar Panifico, puedo generar mi reporte, ¿no? Es muy sencillo que genere un reporte porque el dato ya lo tenemos dentro de la plataforma. Ofrecemos dos tipos de reportes, alcance 1 y 2 o alcance 1, 2 y 3. Por supuesto, vamos a usar el 1, 2 y 3, que es el que nos compete, y lo podemos crear desde cero o le podemos decir a la inteligencia artificial que lo genere por nosotros. Vamos a usar esta parte que es muy, muy, muy interesante y siempre tenemos que darle contexto a la inteligencia artificial. ¿Qué nos gustaría hacer? Bueno, que necesita contexto en cuanto a los objetivos, si tenemos alguna parte, bueno, en qué nos tenemos que focalizar y medidas actuales o futuras, ¿no? Entonces, yo aquí me lo tengo también, voy a ponerme aquí una chuleta, aquí voy a poner aquí, queremos reducir las emisiones un 15% en los próximos años, ¿no? ¿Qué centros han sido excluidas? Pues realmente son relevantes, son todas relevantes. No queremos excluir ninguna. ¿Y qué medidas actuales vamos a hacer? ¿No? Que es un poco lo que comentamos antes. Vamos a auditar los proveedores, vamos a, bueno, que representan incluso un 40%. También queremos convertir nuestra flota de vehículos a una eléctrica, ¿no? Vamos a, que le había comentado para trabajar la parte de aguas abajo. Y cuando le doy al botón de crear con inteligencia artificial, pasa un poco lo mismo que antes, ¿no? Se coge las respuestas, coge el inventario que hemos generado, los resultados en toneladas, en toneladas de CO2 equivalente por alcance 1, 2 y 3, procesa toda esa información con el fin de generar un reporte que se tiene que completar 2 campos más y aquí la plataforma te lo recomiendo, es recomendable revisarlo porque por supuesto no lo va a hacer perfecto a la primera, pero ahorra mucho tiempo porque te genera mucho trabajo, te genera trabajo por ti, ¿no? Lo que, bueno, incluso, bueno, yo ya tenía agregado el NIF y la dirección de la empresa, que son datos que esto sí que te genera la inteligencia artificial, y ya tenéis un reporte en el que es muy personalizable, en el que podéis cambiar esta imagen, podéis poner la imagen de Panifico. Yo tengo aquí el logo, lo tengo aquí y lo puedo poner y se pone perfectamente. La fecha de emisión se puede cambiar, vamos a poner la fecha de hoy, y te sale toda la información con una descripción creada por inteligencia artificial, que esto sería repasarlo, ¿no? Y verlo, y todos los datos de las subsidiarias, las sedes, las exclusiones, que no ha habido ninguna, y no se ha puesto ningún límite, porque eso lo hemos indicado, y sale el método de cálculo, que, bueno, las bases de datos que hemos utilizado, y las emisiones por alcance 1, por categoría, que esto, bueno, realmente voy a pasar directamente al alcance 3, que es por categoría, por subsidiaria, el ítem, ¿no? Voy a hacer bueno, de hecho se ve, ¿no? Y la emisión total por toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Esto es largo porque sale todo el alcance 3, pero ya está listo para que si yo le doy al botón de descargar reporte, automáticamente se procesa toda esta información y yo ya tengo un documento PDF para poder presentar a quien corresponde, ¿no? Y esto tardará un momentito más y con eso ya hemos terminado. Aquí esto se terminaría la parte práctica desde el inventario al reporte. De hecho, eso que parece como que has hecho ahora en un momento, Mario, a ver, ahora tengo la cámara, digo, si no estoy hablando desde las sombras, parece una cosa básica, ¿no? Pero el tiempo que puede llevar generar ese informe es una cosa que hemos hecho ahora en cuestión de segundos, ¿no? De minutos que me está Es explicando. un poco más rápido, sí. Sí que es verdad que el trabajo previo de que ya tenías toda la estructura del alcance 3, pues esto no es real pensar que se puede hacer en una mañana, eso lleva un tiempo, pero bueno, como hemos dicho,
al final del año que viene tú vas a duplicar esa huella y adaptar los consumos, pero ese informe ya está preparado para que sea verificable. Así que muy interesante. De hecho, sí.